Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación. En la última clase, en la clase anterior, nos quedamos en almacenar, en ese caso, o en crear una clase que me permitiera almacenar un token. Para eso utilizábamos una librería que se llama Data Store, que es la librería que se encarga de crear como bases de datos locales que permitan almacenar la información dentro del teléfono. Esos datos van a ser datos propios del teléfono, en otras palabras, de ocupar espacio de almacenamiento directamente relacionados con la aplicación. En el momento que ustedes liberen la aplicación de datos, o sea, le borren información, también automáticamente borrarían esos datos que están almacenados ahí. Y lo que estamos haciendo nada más es creando como una pequeña base de datos de tipo clave-valor que almacene cierta información. Aquí le pusimos, por ejemplo, My App al nombre de la aplicación, el nombre de la interna de la base de datos, y nos creamos por acá un método, una variable, esta variable token, que es en ese caso la llave o el key en ese caso, y lógicamente el valor que vamos a almacenarle más adelante. Podemos, yo les decía, a partir de acá crear diferentes llaves, por ejemplo la edad, el nombre, la dirección, teléfono, todo lo que nosotros querramos almacenar. Básicamente se va a guardar en un elemento de tipo clave valor. Y creamos una función que me permitía obtener el token, es esta función que se llama val token. Le pusimos 2 puntos, que en ese caso iba a devolver un valor de tipo float, de tipo string, y esta es igual a este context data store data, que hace un map de los elementos que nosotros tenemos almacenados en el data store, o hace un recorrido como un for each en ese caso, y devuelve justamente el token, que es el único elemento que nosotros hemos almacenado en la parte de la aplicación. Luego creamos un save token, que era el elemento para guardar el token. Este básicamente lo que hace es crear un suspend function. Significa de que lo debemos de agregar dentro de una corrutina, y dentro de esa corrutina vamos a mandar a editar el data store, y básicamente lo que hacemos es guardar el token. Y esa es la manera en cómo almacenamos básicamente la información. Y luego en la parte del Login View Model, por aquí en la parte de arriba, nos creamos un elemento que sería el Data Store a partir de la clase que nos habíamos generado, y le mandamos la variable de contexto, que es esa que tenemos acá, y con esta variable ya nosotros podríamos ejecutarlo dentro del check login. Podíamos ejecutar un datastore.setToken para que almacene el token que nosotros hemos guardado. Con eso ya almacenamos el token, y esto nos lleva hacia la pantalla de login. Y en la pantalla de login, a la pantalla del dashboard, y en la pantalla del dashboard ya nos debería de aparecer todos los elementos que están guardados, o los elementos que contienen en ese caso los artículos. Pero lo importante de esto es que el token que nosotros vamos a obtener acá es el que nos va a servir para ir haciendo múltiples peticiones a la parte de la aplicación. A la aplicación le vamos a hacer peticiones como, por ejemplo, guardar un producto, o obtener un listado de productos, obtener productos promocionales, almacenar un registro de un usuario, entre otras cosas. Vamos a ir a buscar bastante información. Entonces, para eso vamos a utilizar el token. Ahora bien, ¿se recuerdan que ahorita cada vez que yo ejecuto la aplicación me pregunta por el login? Aparece el login y tengo que digitar la clave y contraseña y me manda hacia la pantalla. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están utilizando aplicaciones como Netflix, por ejemplo, en su teléfono, en un dispositivo, no le están digitando la clave cada vez que entran. Si hoy cierran la aplicación y mañana la vuelven a abrir, si ya ustedes iniciaron sesión, automáticamente vuelve a abrir la aplicación y ustedes pueden seguir visualizando el contenido de la misma. Lo mismo tenemos que hacer nosotros acá. Nosotros el usuario y la contraseña la tenemos que pedir una vez, la primera vez que se genere la aplicación. Después de eso, tiene que la aplicación automáticamente detectar si hay un token almacenado, y ese token es el que debería, ese token en ese caso es el que debería de determinar si mostramos el dashboard o mostramos en ese caso el login. Entonces, para eso nos vamos a crear una pantalla inicial que se le conoce como splash.
esa pantalla del splash son las pantallitas que originalmente aparecen cuando iniciamos sesión. Por ejemplo, en el caso de Netflix, cuando ustedes entran a Netflix, les aparece una pantallita negra con la letra N y algún tipo de animación. Ese es un splash. Cuando ustedes entran a WhatsApp, por ejemplo, les aparece Meta o algo por el estilo. Esa animación que aparece al inicio, antes del login o antes del contenido, se le conoce como un splash. Ese es el nombre técnico que se le da en ese caso a la parte de la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crearle a nuestra aplicación un splash. El contenido del splash puede ser cualquier cosa, puede ser una animación, un GIF, un video, un tutorial podría ser de cómo utilizar la aplicación, etcétera. Podríamos agregar cualquier cosa dentro del splash. Nosotros lo que vamos a hacer es nada más colocarle el logo de la aplicación, que se vea el logo del sitio, de la aplicación que estamos creando, y después de ahí decida hacia dónde lo va a mandar, si lo va a mandar al login o lo va a mandar al main activity, dependiendo si nosotros hayamos registrado un token. Entonces, para hacer ese proceso nos vamos a crear dentro de la aplicación otro activity. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar clic en New, nos vamos a venir a la parte de Activity y le vamos a seleccionar la opción de Gallery. Nos vamos a crear una nueva Activity. Le dan clic derecho al paquete, luego le dan clic derecho en New, luego en Activity y posteriormente se van a la opción, que dice Gallery. Y en la opción de Gallery es donde vamos a crear el famoso splash screen. Entonces, le damos Enter y aquí seleccionamos siempre la de Empty Activity y le damos Next. Y aquí, en lugar de ponerle Main Activity, le vamos a poner Splash Activity. Así, ¿verdad? Le vamos a poner Splash Activity. Primero clic en el proyecto, luego en el paquete, luego clic en New, luego en Activity, luego en Gallery, y ahí en Gallery le dan Splash, a la opción de un elemento vacío y le vamos a poner Splash Activity. Hola. Bien, ya le pusieron Splash Activity. Así es como se coloca Splash. Hay aplicaciones, en este caso de hecho hay varias formas de crear un Splash Activity, no solamente la que yo les voy a enseñar en este momento, yo lo voy a hacer como una pantalla adicional, pero hay, digamos, ciertas configuraciones que ustedes le pueden hacer a la aplicación para que ya tenga un Splash Activity. La diferencia es que ahora nosotros vamos a decidir dentro de esta pantalla, vamos a decidir si mostramos el login o si nos vamos directamente hacia la pantalla principal. Entonces ahí le damos finalizar y ya nos crea el Splash Activity. Y ahora lo que vamos a hacer con este Splash Activity es que vamos a hacer que este sea la primera pantalla que arranque cuando nosotros ejecutamos la aplicación.
Si se dieron cuenta, por el momento tenemos configurado que la primera pantalla que debería de arrancar esta pantalla. Ahí estamos. Entonces, les decía, esta pantalla debería de ser la primera que debería de lanzar porque es la que va a verificar si se ejecuta la aplicación o no. ¿Dónde le puedo decir a Android Studio que esta sea la primera aplicación o la primera pantalla que debería de mostrarme? Para hacer ese proceso vamos a utilizar el archivo de configuración que sería el manifest. Vénganse al manifest, al Android manifest. Y ahí en el Android Manifest van a notar que por cada elemento, por cada activity que nosotros hemos creado, ha creado estos elementos. Por ejemplo, aquí está el Splash Activity, aquí se encuentra el Dashboard Activity y por acá se encuentra el Main Activity. Pero lo que quiero que vean es que este Main Activity en el Android Manifest tiene estas opciones, estas que aparecen acá, que se llama Intent Filter. Ese Intent Filter básicamente es una intención que le especifica que vamos a hacer que esta aplicación o que esta actividad se lance al inicio. Y esta en teoría solo lo debería de llevar una de las actividades. Entonces lo que vamos a hacer es que este código que tenemos acá, ese código lo vamos a seleccionar y lo vamos a cortar. Este lo vamos a cortar. Y se lo vamos a ir a colocar al Splash Activity. El Splash Activity lo tenemos aquí. Para que nos genere esa parte de la aplicación, tenemos que quitar esta diagonal que tenemos al final. Vean, y colocarle el signo de mayor que, diagonal Activity, para que me permita agregar esos elementos. Porque básicamente esas configuraciones estaban dentro del Activity. Entonces, ahora que ya lo tenemos de esa manera, debería de estar separado Activity abajo y en la parte de arriba el otro Activity. Ahí pegamos lo que cortamos del otro lado. Y aquí esta opción que tenemos que nos está marcando en rojo, en lugar de falso le ponemos true. No, ese quedaría por el momento. Y eso es suficiente ahora para decirle que la aplicación ya cambió el Main Activity. Ya cambió, perdón, la actividad principal que se va a ejecutar. Para comprobarlo, ejecutemos la aplicación. Ejecutamos la aplicación. Y al momento de ejecutarla, si se dan cuenta, la primera actividad que cargó fue la de Hello Android. Ya no aparece el login que nosotros teníamos predeterminado, sino que aparece ahora Hello Android. Eso significa que ya está cargando esa activity y no la que nosotros originalmente habíamos planteado. Entonces, ahora que ya tenemos esa parte cubierta, ahora vamos a trabajar en la parte del diseño. Quitemos este manifest que ya no nos sirve y movámonos ahora hacia el Splash Activity. Vamos a empezar a hacer algunos cambios. Primero vamos a separar la parte del diseño, así que nos vamos a crear aquí un nuevo paquete. Le damos clic en el paquete, le damos clic en New y luego le damos clic a la opción Package.
Le damos clic en New y luego le damos clic a la opción que dice Package. En el principal siempre, en este, le damos clic derecho, luego en New, luego en Package, y ahí en Package, el paquete que vamos a crear le vamos a poner Splash. Al paquete le ponemos Splash. Y ahí nos creó, en ese caso, el paquete. Entonces, dentro del Splash, le damos clic derecho, le damos clic en New y nos vamos a crear ahora un Clothing Class. Le ponemos File y aquí en el archivo le vamos a poner Splash Screen. Al archivo nuevo le vamos a poner Splash Screen, que va a estar dentro del paquete que acabamos de crear que se llama Splash. Y ahí ya tenemos el Splash Screen. Y estando en el Splash Screen, nos vamos a crear una función de tipo Composable. Esa función de tipo Composable se va a llamar Splash Screen. Ese Splash Screen, como del Splash Activity, le vamos a mandar un modifier. Entonces le vamos a poner aquí un modifier de esta manera. Y también a este Splash Screen le vamos a mandar un contexto. Así que le voy a poner que voy a crear voy a recibir una variable que se va a llamar context, de tipo context. Context de tipo context. Y aquí lo único que vamos a hacer es crearnos un box. Un box de esta manera. Y a ese box en la parte interna le vamos a poner un modifier igual al modifier que tenemos arriba, punto fill max size, para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Y de una sola vez le vamos a decir que el contenido, le ponemos un content alignment, va a ser igual a alignment punto center, para que todo el contenido se vaya justamente al centro. Y a ese elemento le vamos a agregar un image. Ese image tenemos que importarlo. Y le vamos a poner el parámetro painter. Va a ser igual a painter resource. Y aquí le ponemos id igual y el r punto trawable punto logo. Voy a poner eso en varias líneas para que aparezca, para que se vea mejor. Aquí le agregamos una coma y le vamos a poner el content description igual comilla. Y de una sola vez
para agilizar la parte del proceso, a este le vamos a poner un modifier para que le podamos colocar el tamaño. El tamaño sería un modifier.size y le vamos a poner 300 dp. Y ese dp hay que importarlo. Básicamente lo que hemos hecho es hemos colocado la imagen del logotipo, que esa va a ir dentro de un box, y se acuerdan de que ese content alim lo que hace es centrar los elementos del box, entonces se va a ir automáticamente al centro de la pantalla, y luego al centro de la pantalla la imagen va a tener un tamaño de 300 puntos, más o menos un tamaño regular, que se pueda ver un poquito o se pueda apreciar el logo. Y ese va a ser para nosotros nuestro splash screen. ¿Okay? Simple y sencillamente el logotipo. Como les decía, ahí puedo agregar animaciones, puedo hacer otros procesos adicionales, puedo incluso colocar algún elemento que se mueva o se desplace sobre esa parte, puede ser cualquier cosa. Pero en nuestro caso, solamente le estamos colocando una imagen. Esto lo tenemos que mandar a llamar en el Splash Activity. Entonces nos venimos al Splash Activity y en el Splash Activity vamos a quitarnos todos estos elementos. Esto ya no nos sirve. Todo eso que tenemos abajo ya no nos sirve. Por ende, aquí en lugar de mandar a llamar el greeting, vamos a mandar a llamar el Splash Screen. Y en el Splash Screen vamos a mandar el parámetro modifier y vamos a mandar el parámetro context. El context va a ser igual a this. Que sería básicamente el contexto de nuestra aplicación.
splash screen. Este tiene que ser. Bien. Si lo que hicimos ahorita de modificar en ese caso el código en esta parte de acá y colocarle directamente el modifier funciona, si ahora ejecutamos la aplicación van a notar que ya va a aparecer el splash screen. Y ahí está el logo. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo es que ese mensaje o ese logotipo que mostramos en la pantalla se visualice por cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de segundos. Se espere nada más para que el usuario pueda verla y después de eso se elimine y aparezca ya sea el login o aparezca la parte del dashboard, aparezca cualquiera de los dos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir al splash screen y nos vamos a crear en esta parte de acá el código. Vean que podríamos, sin ningún problema, podríamos crearnos del splash screen, podríamos crearnos un splash view model para poder colocar ahí la parte de la lógica. Pero realmente el código que vamos a colocar en el splash screen es bien reducido, es bien poco, así que pues no tendría en ese sentido no tendría ninguna lógica que nosotros lo separemos, no tendría ninguna utilidad. Al final de cuentas el splash screen lo único que va a hacer es una simple animación, entonces no va a ser algo más allá fuera de lo común, es nada más parte del diseño. Así que aquí en esta parte de del splash screen nos vamos a empezar a crear toda la parte de la lógica para poder recuperar la información. Primero nos vamos a crear, como necesitamos recuperar el token, nos vamos a crear una variable que sería data store, que sería una variable que la vamos a recuperar del store token, o es una variable que tenemos en el store token, en donde le vamos a enviar el contexto que tenemos en la parte superior. Con eso tenemos acceso al objeto que almacena, en este caso el token o la variable que almacena el token. Ahora nos vamos a recuperar el token. Le vamos a poner val token, va a ser igual, y aquí ya le ponemos data store, que sería la variable que tenemos arriba. Ese tiene un método que se llama getToken, entonces le ponemos getToken. Como este devuelve un objeto de tipo flow, si se acuerdan cuando estábamos trabajando en el store token, que era esta variable de acá, aquí dice que este getToken lo que va a devolver es un objeto de tipo flow. Entonces en esta parte de acá, en el getToken, vamos a tener un elemento que se va a llamar collect as state, y aquí le agregamos el initial y le ponemos entre comillas, comillas. Y esas serían las dos líneas que vamos a utilizar solamente para trabajar con la parte de la recuperación del token. En esta línea, en ese getToken, collect as state, le ponemos initial y le ponemos las comillas, ya tenemos almacenado el token. Con esas líneas ya recuperamos el token que nosotros necesitamos inicializar. Ahora vamos a hacer el proceso de la lógica que vamos a utilizar para la parte de la implementación del código. Como esto del token, como este proceso, de esperar 2, 3, 4, 5 segundos o poner un temporizador, debe de ser lanzado en un efecto, digamos, en un elemento alterno de Jetpack Compose. Vamos a utilizar un objeto que se llama Launcher Effect. Ese Launcher Effect
permite de alguna manera ejecutar código dentro de un Jetpack Compose que puede, por ejemplo, hacer procesos como este de crear un delay. Es como un efecto, digamos. Entonces le vamos a poner key igual true y básicamente con esto le decimos, con ese launching effect le decimos que ese código que vamos a colocar ahí se va a ejecutar justamente al momento que lancemos el activity. Aquí no hay, por ejemplo, un método constructor dentro del Splash, así como lo hemos visto anteriormente. No hay dentro del diseño, no hay un método que se llame open, por ejemplo, o un método que se llame load, que se ejecute al momento que la actividad se lanza, sino que lo que existe en este caso es este launching effect, que este puede contener un código que se ejecute automáticamente cuando la actividad se despliega. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer. Entonces necesitamos que se espere 2 segundos. Entonces ese valor que tenemos acá lo debemos de especificar en milésimas de segundo. Entonces 2000 milésimas de segundo equivalen a 2 segundos. La imagen o el código en esa línea se va a detener 2 segundos y después de detener 2 segundos va a empezar a hacer la parte del análisis. Vamos a empezar a ponerle si, en este caso el token.value es igual a comillas, o en otras palabras está vacío, entonces va a hacer un proceso. En caso contrario, va a hacer otro. Si el token está vacío, ¿qué debería de aparecer? Si el token está vacío significa de que no hemos hecho login. ¿Cuál es la pantalla que debería de lanzar? La de login. Entonces, con la variable de contexto que tenemos arriba, le ponemos context. Este tiene un método que se llama startActivity, como lo hemos visto anteriormente. Ese startActivity necesita una intención. Entonces le ponemos el parámetro intent. Y entre paréntesis a ese intent necesita en ese caso un contexto, le ponemos el contexto, coma, y le decimos la actividad que va a lanzar, que sería el main activity, dos puntos, class.java, así sería. Voy a poner en 2 líneas para que lo podamos ver mejor. Hola. Ahí no se alcanza a ver, pero voy a poner el otro también en la otra línea. No se alcanza a ver. Ese es el intent. Y ese intent tiene este elemento. Así sería. Bien, con ese lanza, en ese caso, lanza la activity, que en ese caso sería el main activity. Si el token está vacío, si el token no está vacío, pues sería el caso contrario. Eso significa de que si tenemos almacenado un token cualquiera. Entonces, en esta parte de acá voy a copiar el código de arriba para no digitarlo de nuevo. Lo copiamos y lo pegamos abajo. Y en lugar de lanzar el main activity, vamos a lanzar ahora el... ¿Cuál sería? El splash es el que estamos viendo ahorita. El login es el main activity. El dashboard. Entonces vamos a lanzar el dashboard activity. Entonces le ponemos dashboard activity. Y nos quedaría así. Y hacemos
que está antes después del if, perdón, en esta parte de acá, hacemos que el contexto se convierta en un activity y le ponemos finish para que cierre el splash, para que el splash se cierre automáticamente. Si no, el splash va a estar ahí disponible. Si nosotros le damos back, va a aparecer el splash y no es esa la idea. Y con eso ya estamos listos para probar si funciona. ¿Okay? Al lanzar el activity, o al lanzar en ese caso la aplicación, debería de hacer el proceso de validarlo. Se lo voy a lanzar en ese momento. Fíjense bien que cuando se ejecute, la pantalla del splash debería de tardar 2 segundos. Ahí aparece 1, 2 y ya aparece el login. ¿Por qué aparece el login? Porque no hemos creado todavía un token, o no existe en ese caso un token. O sea, cada vez que yo lo ejecute, si no existe un token o no está validado el token, me va a lanzar hacia esa pantalla, sería la pantalla de login. Y estando en la pantalla de login, como ya lo guardamos, pues aquí le puedo poner admin@catolica.edu.sb. Acuérdense que para que esta funcione debe estar levantada la máquina virtual para que se pueda loguear. Entonces le puedo poner, la contraseña era católica. Entonces le damos iniciar sesión. Me equivoqué. Y ahí inicia sesión. Entonces ya hemos iniciado sesión dentro de la aplicación. Ahora bien, si la cierro, vean, voy a cerrar la aplicación. Tengo un montón de aplicaciones abiertas. Cierro la aplicación y ahora la vuelvo a lanzar. Vean lo que va a suceder. El splash está 1, 2 segundos y ahora va el dash. ¿Okay? Entonces ya no va directamente hacia ya no va al login, sino que ahora se va directamente al dash. ¿Quién hace esa decisión o quién hace ese proceso? La actividad que nosotros creamos, la de splash screen, que es la que se encarga de determinar si existe algún token, lo deja en el dashboard, y si no existe, lo deja en el main activity. Entonces esa decisión la lanza directamente de esa parte de acá. Ahora bien, ya que probamos y vemos que funciona, pues la idea sería que esa aplicación que hemos hecho ahorita que funcione tenga un botón de cerrar sesión, porque pues ahorita tiene toda la lógica para poder ingresar. Pero ¿qué pasa si yo quiero cerrar la sesión y que vuelva de nuevo el splash a funcionar, que me vuelva a hacer el proceso que mencionamos anteriormente? Para hacer eso vamos a venirnos hacia el archivo que teníamos creado previamente. Por aquí teníamos un archivo que sería el account. Se han dado cuenta que en la mayoría de aplicaciones donde está la opción del perfil, ahí ponen la opción de cerrar sesión. Algunos le ponen podríamos poner un iconito en cualquier parte que sea el iconito de la puertecita de salida y podría funcionar, pero muchos utilizan el perfil. Ahí en el perfil aparece mucha información que tiene que ver con la cuenta y adicional a eso aparece el botoncito de cerrar sesión. Entonces nosotros lo vamos a colocar en la parte del perfil. Por el momento no le vamos a aplicar demasiado diseño, pero más adelante lo vamos a hacer un poquito más bonito. Entonces aquí en el account screen borramos el texto que tenemos ahí y nos vamos a colocar un botón. Ponemos un botón. Ese botón tiene el parámetro onClick, que debe ser una función lambda. Y dentro de ese botón colocamos un text que diga cerrar sesión. Solamente así, que diga cerrar sesión.
cerrar sesión más adelante va a tener su respectivo view model, pero por el momento lo que necesitamos es crearnos ese elemento, así que vamos a recuperar en ese caso el data store. Le ponemos val data store igual a store token y le mandamos el contexto. Como aquí no tenemos ningún contexto, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un local context.current para devolver un contexto local. Y vamos a almacenar eso en otra variable que se va a llamar context, porque lo vamos a utilizar más adelante. Va a ser igual a local context.current. Para no estar escribiendo tantas veces local context.current, lo vamos a guardar en una variable que se llame context. Eso sería solo para el botoncito de cerrar sesión. Entonces, ¿dónde debo de programar el código para cerrar sesión? Debería de ser en el evento click o el evento onClick de el elemento que acabamos de crear. Entonces, ahí en el onClick para cerrar sesión, lo que debería de hacer o lo que deberíamos de hacer es, voy a colocar el código para que vean que cuál debería de ser básicamente la lógica. Lo que debería de hacer es ponerle al data store. El data store tiene un método que se llama saveToken y al saveToken mandarle comillas, comillas. Pero si se dan cuenta, aquí me está diciendo que este saveToken, este elemento que nosotros tenemos acá, está dentro de una suspend function. Y si está dentro de una suspend function, significa de que debemos de lanzarlo en una coroutine. ¿Okay? Debe de ser lanzado en una coroutine. El problema que tenemos es que en este caso, por ejemplo, en este account screen, no estamos dentro de un view model. Por lo tanto, no existe una coroutine específica para correrlo dentro del screen. Sin embargo, podemos utilizar otro objeto. Podemos utilizar otro objeto que se llama coroutine scope, y este coroutine scope tiene dentro de él un objeto que se llama dispatcher. Este dispatcher aparecen varios. Vamos a seleccionar el que dice corrutinas, porque aparece el dispatcher de OK3 y aparece este dispatcher de corrutina. Vamos a hacer que importe el de corrutina. Y ese corrutinas tiene un elemento IO, que es el que necesitamos que se ejecute. Ese tiene un método que se llama launch. Y en ese launch vamos a lanzar el código que necesitamos ejecutar dentro de la corrutina. Vean, básicamente le ponemos coroutine scope, o le estamos diciendo que lance una corrutina. Ya aprendimos que una corrutina es un código que se ejecuta en segundo plano. Lanza el elemento en una corrutina con el hilo que se llama el hilo que utiliza, que es el hilo IO, es para entradas y salidas. ¿Y cuál es el código que va a lanzar? Entonces aquí le damos enter en el launch y aquí solamente le ponemos data store.saveToken y le ponemos comillas, comillas. Vean que lo único que hacemos es borrar el token. Si tenía guardado un token anteriormente con el comillas, comillas, lo borra. Entonces ya con eso, ¿se acuerdan en la validación que pusimos al otro lado, que sería en la parte del splash screen? Como ya lo voy a encontrar como comillas, comillas, para lanzar el archivo. Entonces veamos ahora si funciona. Y ahí se espera 2 segundos y lanza. Luego le damos clic acá a la parte del donde están los datos, y si le doy cerrar sesión, bueno, perdón, ahí nos hace falta, ya borró el token,
pero nos hace falta en esta parte de acá mandar a llamar el login. Entonces acá le voy a poner un context punto start activity, y lo mismo en ese start activity necesita un intent o una intención. Esa intención necesita un contexto, entonces le ponemos context y luego la clase que sería MayActivity, dos puntos y sería class.java. Voy a poner esto en varias líneas para que lo puedan ver. Así. Y luego en la parte de abajo hacemos lo mismo. En el context le decimos que ese context lo va a convertir en una activity y lo va a finalizar. Entonces le ponemos punto finish. Y ahorita si lo ejecuto me va a dar problemas porque, bueno, no me da problemas, sino que el splash me va a mandar a login. O debería de hacerlo. Como ya lo guardó, vean, me mandó a login. Entonces ahora tengo que hacer un admin @católica.edu.sb católica, y ahí entramos. Si vuelvo a relanzar la aplicación, el splash screen lanza de nuevo el dashboard. Y si ahora le doy cerrar sesión, se viene a la parte del login. Y si ahora vuelvo a relanzar la aplicación, vean, eso me devuelve otra vez a login. ¿Okay? Entonces ya funciona la parte de cerrar sesión. ¿Preguntas? No es tan complicado, básicamente solo son códigos que hemos agregado y hemos ido validando la parte del token. El token es el secreto para que podamos, en ese caso, guardar algo así como las sesiones que utilizábamos en PHP, ¿se acuerdan? Es algo similar a las sesiones, guardamos como una variable de sesión, solamente que este es un token, y ese token es el que se está validando cada vez que nosotros iniciamos. Si el token tiene algún valor, entonces inicia el dashboard, y si no, muestra en ese caso la pantalla de login. Eso es lo único que hace. Y por lo demás, funciona exactamente igual. Ahora, veamos dentro de login. Si se recuerdan, dentro de login, aquí casi no se ve, pero aquí en la parte de abajo hemos puesto una opción que dice si ya tenemos una cuenta, y aparece el botoncito que dice crear cuenta. ¿Okay? Entonces la idea sería que al darle clic a este botoncito que dice crear cuenta, me muestre un formulario, y en ese formulario yo pueda registrar o guardar los datos. Pues ahí vamos a poner el nombre de usuario, el nombre, los apellidos, ¿qué más seríamos? Nombre de usuario, nombres, apellidos, el password
Cuando nosotros le demos clic acá, me tiene que mostrar el botón de guardar. Al momento que yo le dé guardar, me debería de quitar el formulario de registro y debería de devolverlo a este login. ¿Okay? Entonces, para no estar creando tantos activities, porque esa es una de las ideas del diseño de Jetpack Compose, evitar crear tantas activities, tantas pantallas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear un código que visualice en pantalla, que visualice en la aplicación una pantalla, que en este caso sería la de login, o la pantalla de registro, dependiendo del valor de una variable de estado. Ya lo hemos hecho previamente, pero ahora lo vamos a hacer con pantalla completa. Vamos a crear primero el efecto y después vamos a ir complementando los valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir hacia donde tenemos el login, porque ahí deberíamos de tener todas las pantallas que tienen que ver con la parte de login. Y aquí donde tenemos el login le vamos a dar clic derecho, nos vamos a venir a la opción New, vamos a venir a Kotlin Class en la parte de login, vamos a crearnos un file y a este le vamos a poner register screen. Ok, en el login nos creamos un Kotlin file y le vamos a poner register screen. Y estando en esa pantalla, o estando en esa sección, vamos a crearnos una función de tipo composable. Y en esa función de tipo composable le vamos a poner register screen. Esta va a recibir un parámetro que sería el login view model, porque vamos a utilizar en ese caso el mismo modelo. Y ahí lo vamos a ir creando en la parte del código. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un column. Nos vamos a crear un column de esta manera. Y a este column le vamos a agregar un modifier. Y un modifier punto field max size. Voy a dar un enter para darle otra propiedad. Le voy a poner un punto padding. Le vamos a poner un padding de 20.dp. Esos valores yo ya los comprobé previamente. Cuando nosotros estamos diseñando lo tenemos que ir haciendo a prueba y error. Y voy a poner, además del padding 20, le voy a poner un padding, otro padding, solo que a este le voy a modificar el parámetro top y ahí le voy a decir que este va a ser de 40 dp. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo que hicimos es que arriba le colocamos a todas las orillas, le colocamos un margen de 20, a todos los extremos, ¿okay? Pero con el siguiente línea sobreescribimos el extremo superior y al extremo superior le ponemos un padding de 20 y 40. Entonces todos los extremos van a tener 20 y debajo va a tener 40. Podríamos haberlo puesto, ponerle top 40, en star sería en este caso star 20, en 20 y borro 20, por ejemplo. Pero pues podemos también personalizarlos de esa manera. Ahora que ya tenemos ese elemento, vamos a agregar por el momento solo un botón. Ese botón debe de tener el evento onClick, que va a ser una función lambda. Y el botón por el momento va a tener un texto que diga guardar. El botón va a tener un texto que diga guardar.
ya tenemos lista la pantalla. La pantalla solo va a tener un texto que diga guardar y ya tenemos, digamos, solo la parte del diseño. La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué idea se les ocurre que podemos utilizar ahora para que aparezca ya sea la pantalla de login o la pantalla de registro? ¿Qué podríamos hacer? Yo necesito que o aparezca el login o aparezca el registro. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando inicialmente la primera que va a aparecer es el login. Esa es la primera pantalla. Pero cuando le demos clic al botoncito que dice crear una nueva cuenta, entonces va a cambiar a la otra pantalla. Debería aparecer la del registro. Y cuando cuando la pantalla de registro le demos clic al botón guardar, entonces se va a regresar a la pantalla de login. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de cambiar de una pantalla a otra? Sin utilizar lo que ya vimos, porque podríamos haber utilizado un navigation controller, por ejemplo, podría haber sido una opción. Recuerden que así es como lo creamos en el dashboard, pero para hacerlo más simple, podríamos utilizar en este caso otro método más práctico. ¿Cuál podría ser? ¿Qué creamos? Voy a quitarme de aquí las pantallas las ventanitas que ya no ocupamos por el momento. El splash no lo vamos a ocupar. Este tampoco lo vamos a ocupar. Este no lo vamos a ocupar. Por el momento tampoco. En ese caso, se podría ocupar tipo cuando veíamos los diálogos. ¿Los qué, perdón? Cuando veíamos los diálogos, La caja de diálogo. ¿Y qué utilizábamos entonces? Utilizábamos una variable de estado. ¿Ok? Entonces, lo mismo podemos hacer acá. Podemos utilizar una variable de estado. Entonces, nos vamos a crear en el Login View Model, en la parte de abajo, vamos a crearnos una nueva variable de estado. A esa nueva variable de estado le vamos a poner, primero nos creamos la propiedad privada, que se va a llamar isRegister visible, que ese va a ser igual a un mutable libdata, que sería de tipo boolean. Y ahí tenemos creada la primera variable. Esa sería la variable privada. Y luego nos debemos de crear la variable pública. Se va a llamar isRegister visible igual a, perdón, esta debe de ser de tipo libdata con un boolean, va a ser igual a isRegister visible. Y ahí nos creamos, en ese caso, la variable de estado. Cada vez que hablemos de variables de estado y trabajemos en el modelo, ustedes saben de que debemos de crear dos elementos. Un elemento que es la variable privada y el otro elemento que es la propiedad pública. La propiedad privada va a ser la que va a mantener el valor actualizado y la propiedad pública nos va a servir para actualizar la vista. La vista se va a actualizar dependiendo del resultado que tenga la propiedad pública. Y la propiedad privada es la que va a estar cambiando de valor. O sea, si a la propiedad privada le cambiamos el valor, automáticamente debería de cambiar también la propiedad pública. Entonces, ahora que ya tenemos creados estos elementos, nos vamos a crear una función en la parte de abajo. Aquí nos creamos una función que se va a llamar onRegister visible, que va a traer un valor de tipo boolean y no va a devolver nada.
Y aquí lo único que hacemos es decirle --is register visible punto value igual al value que tenemos en la parte de arriba. Entonces la función de abajo es la que se va a encargar de hacer el cambio a la propiedad. Y esa es la que va a hacer el proceso de intercambiar entre esos valores. Ahora, ¿dónde debemos de poner el código para que esa variable de estado funcione como nosotros queremos? O sea, ¿dónde debería de ir el código para que esa variable de estado intercambie entre un valor y otro? O sea, pueda en ese caso hacer el proceso de mostrar una u otra vista. Lo vamos a hacer en el login screen, que creo que lo cerré. Vamos a abrir el login screen. Y acá en el login screen nos vamos a ir hasta la parte de arriba. Y aquí en la parte de arriba, en las primeras líneas, ahí nos vamos a recuperar la variable de estado. Entonces le vamos a poner val is register visible va a ser igual y register visible by login view model punto is register visible punto observe as state, y aquí le ponemos el inicial igual falso. Voy a poner en varias líneas para que lo podamos apreciar mejor. Así quedaría. ¿Por qué le ponemos falso? Porque la primera pantalla que vamos a mostrar sería la pantalla de login. Por lo tanto, esa variable que almacena verdadero cuando la pantalla de registro es visible, por el momento debería de tener falso. ¿Okay? Ya que hemos creado la variable de estado, la hemos recuperado en esta pantalla, en el isRegister visible, ya tenemos recuperada la variable de estado. Ahora podemos condicionar la vista. Recuérdense que la vista la podemos condicionar como nosotros mejor nos parezca. Y en ese caso, acá antes del box, le vamos a poner un if is register visible. Si esa contiene verdadero, si el register visible contiene verdadero, ¿cuál es la vista que debería demostrar? El register. Entonces le ponemos register screen y le mandamos el login view model porque lo necesita. Y en caso contrario, ¿qué es lo que debería demostrar? El login. ¿Cuál es el login? Pues básicamente es el box que tenemos abajo. Entonces este box que tenemos abajo, vamos a ver dónde cierra. Cierra en esta parte de acá. Entonces nos lo vamos a traer, nos lo cortamos y lo pegamos en esta sección. Ahí. Lo pegamos entre el else, dentro del else, con el objeto de que se ejecute en ese caso el código justamente en esa posición. Ahora, ¿dónde debo de colocar el código para que al hacer clic me permita, en este caso, visualizar la pantalla de login screen? Porque ahorita si lo ejecuto, como esta variable de estado siempre va a tener falso, siempre me va a aparecer el login. Porque la variable de estado no le he cambiado. No hay ninguna parte del código que le cambie el valor a verdadero. Entonces, ¿dónde tengo que hacer el código para que al hacer clic o al hacer touch, en este caso, se cambie el valor? Debería de ser en el footer. ¿Se acuerdan que en el footer
estado, necesita tener acceso al ViewModel. Entonces, en ese caso, dentro del footer, aquí dentro de la variable footer, lo que vamos a hacer es enviarle, después de el modifier, enviarle el login ViewModel, enviárselo así. En el footer le enviamos el login ViewModel. Solamente al footer le ponemos el login ViewModel. Luego nos venimos hacia la parte de abajo, buscamos el footer, aquí está el footer, y aquí recibimos el parámetro de login ViewModel de esta manera. Lo voy a poner en 2 líneas para que se vea mejor. Recibimos el modifier y recibimos el login ViewModel. Así. Eso sería en el footer. En el footer recibimos el modifier y recibimos el ViewModel. Y luego en la parte de abajo, esa se la tenemos que enviar, o el login ViewModel se lo tenemos que enviar al SyncApp, que es la función que dibuja todos los elementos de abajo. Entonces le ponemos aquí también que vamos a enviar el login ViewModel. Vean que esa variable va de función en función. La enviamos arriba, la volvemos a enviar abajo y así sucesivamente, pero porque la necesitamos. Entonces en el SyncApp, que es esta que tenemos acá, la recibimos, porque hasta ahí la vamos a ejecutar. Recibimos el login ViewModel en esa función de abajo, en el SyncApp. Entonces le hemos arrastrado desde la función principal que tenemos arriba, le hemos venido arrastrando hasta llegar a la función del SyncApp, para que desde ahí ya pueda cambiar el estado de la aplicación. Entonces, en este login ViewModel, ¿a qué se lo voy a configurar? Se lo voy a configurar a este elemento que dice crear cuenta. De hecho, este crear cuenta lo pusimos incluso con un color que sería como un hipervínculo, haciendo referencia que aquí puede hacer un touch para poder crear una cuenta. Pero si observan, si yo coloco el mouse encima del text, entre todas las propiedades que tiene el text, no hay ninguna propiedad que diga onClick. Tiene nada más un onTextLayout, ¿okay? Que es una función o es un evento que sucede en el objeto. Pero ahí tiene un style, pero no hay ninguno que diga un onClick. No hay manera de colocarle a ese elemento. ¿Quiénes son los que contienen elemento onClick? El evento onClick lo contienen los botones. A los botones se los podemos configurar. Sin embargo, hemos aprendido en clases anteriores que a estos elementos, en el caso del modifier, yo le puedo colocar acá un punto dentro del modifier, y este tiene una propiedad que se llama clickable, y esa propiedad que se llama clickable hace que nosotros podamos configurar un evento, o podamos hacer el evento cliqueable, si lo queremos ver de esa manera. Vean, solo le pongo al modifier, le pongo la propiedad clickable, y ya le puedo agregar el evento click a ese crear cuenta. Y ese clickable se lo podemos agregar a una imagen, se lo podemos agregar a cualquier elemento que no sea un botón. Normalmente el que tiene el click es el botón, pero se lo podemos agregar a cualquier otro elemento del modifier. Lógicamente eso no lo va a tener el button. El button ya tiene su propio click, pero a los otros elementos solo a través del modifier, ¿okay? Solo a través de él podemos agregar esa propiedad. Entonces aquí ya le podemos colocar código, o ya podemos escribir código. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa parte de acá? En el código que vamos a colocar es que en el login ViewModel hemos creado una función que se llama onRegisterVisible, y aquí le pongo true. Y ese es todo el secreto. Quien va a hacer que el formulario sea visible va a ser ese login ViewModel onRegisterVisible igual true. Y eso debería de hacer el efecto de que al darle clic en el botón crear cuenta desaparezca el login y aparezca la otra pantalla. Vamos a comprobar si
funciona. Si hace ese proceso. Vamos a comprobar si funciona. Vean, aquí aparece, si le doy clic a este botón casi no se ve. Ahí aparece el registro. ¿Ok? Ahora debería de suceder lo contrario. Cuando yo le dé clic al botón este, me debería de pasar a la otra pantalla. Porque ahorita ya aparece, si lo ejecuto, ya aparece el proceso de crear cuenta. Vean, le doy crear cuenta y me aparece el otro formulario. Desaparece la pantalla S, me aparece el otro formulario. Pero debería de hacer el proceso también para que funcione al otro extremo. ¿Cómo vamos a hacer para programar el objeto inverso? Nos venimos a la icon screen y en el icon screen por acá, perdón, en el registro, este icon ya no lo necesitamos. En el register screen, por acá tenemos el botón on click, el botón, perdón, creado el objeto botón, y necesitamos el evento on click. Entonces aquí lo que hacemos de nuevo es ponerle login view model punto on register visible y aquí le mandamos falso. Y si se dan cuenta, aquí no necesitamos ni siquiera recuperar la variable de estado. En esta pantalla no es necesario porque no controlamos nada en esta pantalla con la variable de estado. Solamente cambiamos a través de esa función, cambiamos el valor de la variable de estado. Y el View Model es el que se encarga de hacer el proceso de cambiar una pantalla por la otra. En teoría, con ese cambio que acabamos de hacer, si ahora lo ejecuto, vean que si ahora le doy clic acá, se muestra esa pantalla. Si ahora le doy clic a esta, aparece la otra. Entonces estamos intercambiando entre una y otra. Le damos clic y clic. Y ahí estamos cambiando entre cada una de esas pantallas, ¿vean? Así es como funciona en ese caso el proceso de intercambio, ¿sí? No necesitamos crear otro activity, sino que lo hacemos con las mismas pantallas. Bien, ya que tenemos creado esos elementos, el siguiente paso sería empezarnos a crear el proceso para registrar el formulario. Aquí tendríamos que crear el formulario. Aquí tendríamos que hacer el diseño del formulario. O sea, tendríamos que crearnos en esta parte de acá, tendríamos que crearnos todos los botones que nos permitan registrar cada uno de los elementos. Registrar el username, el password, el nombre, el apellido y la fotografía, que es el otro elemento que tenemos ahí. Analicemos en ese caso Postman. No sé si lo tengo abierto, déjenme ver. Por acá tenemos Postman. Y en Postman, por aquí en Authentication, nos creamos una función que se llama Register. ¿Okay? Esa función que nos creamos en Postman, que se llama Register, si se dan cuenta, en el body tiene varios elementos que hemos enviado a través del método post. Tiene en ese caso el username, tiene el password, el name, el last name y la foto. Esos son los parámetros que debemos de enviar de la API. Estos parámetros tal cual están acá son los que va a recibir la API para poder almacenar los valores. ¿Okay? Entonces vamos a crearnos para esos elementos, como van a ser parte del formulario, vamos a crearnos las respectivas variables de estado. Entonces nos vamos a venir hacia acá en el Login View Model, como vamos a trabajar con el mismo Login View Model, y ahí nos vamos a crear las variables de estado. ¿Cuáles van a ser las variables de estado? Hacemos lo mismo. Le ponemos un private val y voy a crearme una que sería username. Username va a ser igual a mutable live data. Esta va a ser de tipo string.
Y luego nos creamos en la parte de abajo una variable pública que se va a llamar username. Igual, perdón, esta va a ser de tipo libdata, de tipo string, que va a ser igual a _username. Y en la parte de abajo nos creamos ahora la otra variable de estado, que sería _password _user, password user, perdón, igual a mutable libdata, esta de tipo string. Y nos creamos la variable pública, que sería password user libdata. Aquí practicamos mucho la creación de variables de estado de tipo string igual a password user. Ya tenemos la otra variable de estado. Creamos la propiedad name _name, así como lo tenemos en el otro lado, mutable libdata. Ponemos name libdata string igual _name. Y nos hace falta el last name. Entonces le ponemos private val _last name igual mutable libdata de tipo string y le ponemos el last name, que sería la propiedad pública de tipo libdata igual a last name. Y ahí tenemos las 4 propiedades privadas. Tenemos el username, el password user, el name y el last name. Son las 4 variables de estado que van a controlar los valores que vayamos a digitar en la parte de la vista. Esas serían las variables de estado. Solo esas nada más son las variables de estado. 4 variables de estado que vamos a utilizar para el formulario. Vean que el formulario tampoco es tan complejo, solamente son 4 cuadros de texto y la foto, nada más es lo que va a mostrar. Si lo complejo de eso es que tenemos que tener acceso a la cámara, eso es lo único. Pero de ahí lo demás es simple un formulario como tal que va a tener variables de estado como la hemos manejado anteriormente, así que no va a tener mayor complejidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya que tenemos estas variables de estado creadas, nos vamos a ir a la vista. Y en la vista nos vamos a empezar a crear los elementos. Entonces el botón ahí se queda. Y arriba nos vamos a crear una función que se va a llamar title register, que sería el título del registro. Por el momento, para tenerlo ordenado, lo dejamos así como una función para ir colocando cada elemento que necesitamos. Y creamos abajo una función de tipo composable que se va a llamar title register. Y en ese title register solamente vamos a agregar un text.
ese text va a ser igual y le ponemos registrar una nueva cuenta. Aunque en el caso, en muchas ocasiones esos títulos están de más porque nos quitan espacio. O sea, si se dan cuenta, muchos de los formularios ustedes le hacen clic y solo aparecen los campos y le quita, por ejemplo, títulos o mensajes descriptivos, porque lo que menos tenemos en un formulario es espacio. Entonces, para evitar ese problema es mejor colocar solamente los elementos necesarios, pero en el caso de nosotros es pequeño, así que a este de una sola vez le voy a poner un font size de 20.sp. Ese hay que importarlo. Le vamos a poner un font white para que aparezca en negrita. Con eso le ponemos un font weight .bold. Eso lo pone en negrita. Vamos a poner el texto centrado, entonces le ponemos un text align igual a text align .center, y para que ocupe todo el espacio de la parte superior le vamos a poner un modifier .fill max white para que ocupe todo el ancho. Eso es solo diseño, o sea, ahí no le hemos agregado nada más, solo es simple y sencillamente diseño. Veamos cómo se ve. Aquí dice el título. De aquí se ve chiquito, pero ahí dice el título. Solo que está algo pegado al botón. ¿Cómo hago para separarlo del botón? Está bien pegadito al botón. ¿Qué componente puedo utilizar para separarlo del botón? Podemos usar un padding, podría ser una buena opción, poder usar un padding, pero también podemos usar aquí arriba, dentro del button, ¿se acuerdan que hay un objeto que se llama spacer? Que es para colocar espacios. Ya ese spacer le ponemos el modify .size, que sería el tamaño del espacio de 20.dp. Ese es para agregar espacio entre el título y el botón. Y ahí lo que nos quedaría sería empezar a recuperar las variables de estado. Nos hacen falta recuperar todas las variables de estado y empezar a colocar los cuadros de texto. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a empezar a dibujar el formulario y pues mañana deberíamos de tener listo el proceso para guardarlo. ¿Okay? Mañana debería de almacenar la foto. Entonces vamos a tener que revisar PHP para ver si PHP realmente recibe la foto. De hecho, vamos a tener que hacer unas configuraciones en PHP para que soporte las fotografías, porque la cámara, si ustedes lo hacen con su teléfono, la resolución de las cámaras, ¿cuánto pesan las imágenes? La calidad de la imagen por defecto, lo más pequeño que puedan encontrar en la imagen, 3 megas, 4 megas, básicamente son lo que pesan. Antes pesaban K, 2K o a lo sumo 1 mega, pero ahora ya son 3 megas, 4 megas, 5 megas, entonces ya son capacidades un poquito más grandes. Y PHP no soporta archivos demasiado grandes, creo que el límite es 3 megas, entonces si lo hacemos con el teléfono vamos a sobrepasar esa capacidad. Entonces les voy a enseñar cómo cambiar esa parte también, pero eso lo vamos a ver el día de mañana.